Hay momentos en la vida donde uno no sabe si está cansado, si está confundido, si está herido o si simplemente está apagado. Hay días donde uno se levanta, hace lo que tiene que hacer, responde mensajes, trabaja, sonríe, cumple con sus actividades diarias, sirve, produce, incluso ayuda a otras personas. Pero por dentro siente que algo se está muriendo en silencio. Y lo más difícil no es estar mal. Lo más difícil es seguir funcionando como si todo estuviera bien. Y quiero hablarle hoy a esa persona que está conectada, pero por dentro está desconectada. A esa persona que cree en Dios, pero últimamente se ha sentido lejos. A esa persona que tiene sueños, pero ya no tiene fuerzas. A esa persona que tiene propósito, pero se siente atrapada en una rutina que no se parece a nada de lo que prometió Dios. A esa persona que quizás públicamente no se ha rendido, pero por dentro ya soltó muchas cosas. Hoy no quiero darte una frase bonita. Yo no vengo a darte una motivación barata. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar la forma en que estás interpretando tu proceso. No siempre que te sientes perdido significa que Dios te abandonó. Muchas veces significa que Dios te está llamando a una nueva temporada. Quiero que me acompañes a ver un corto video que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Acompáñame y ya regresamos. La historia del lápiz. Un hacedor de lápices tomó un lápiz a su lado, justo antes de meterlo en la caja, y le dijo: hay 5 cosas que debes saber antes de que te envíe al mundo. Recuérdalos siempre y nunca los olvides, y te convertirás en el mejor lápiz que puedas ser. 1. Serás capaz de hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas atrapar por la mano de alguien. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pero necesitarás eso para convertirte en un mejor lápiz. 3. Serás capaz de corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que hay dentro. Y 5. En cada superficie en la que seas utilizado, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la condición, debes continuar escribiendo. El lápiz entendió y prometió recordar, y entró en la caja con un propósito en su corazón. Ahora, reemplazando el lugar del lápiz contigo, siempre recuérdalos y nunca los olvides, y podrás convertirte en la mejor persona que puedas ser. Así es que, 1. Podrás hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas llevar por la mano de Dios, y permite que otros seres humanos accedan a ti por los muchos dones que posees. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pasando por varios problemas en la vida, pero los necesitarás para convertirte en una persona más fuerte. 3. Podrás corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que llevas dentro. Y 5. En cada superficie por la que camines, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la situación, debes continuar haciendo tus deberes. Bueno, qué hermosa reflexión. Y quiero darle la bienvenida a este segmento. Esto se llama Palabra y Propósito. Soy el pastor Alejandro Cárdenas desde Bucaramanga y este es un espacio donde no vinimos solamente a oír una enseñanza, sino a encontrar dirección. Porque la palabra no fue dada para decorar una religión,
sino para despertar a hombres y mujeres que estaban dormidos por el dolor, por el miedo, por el fracaso o por la culpa, incluso por la costumbre. Esto no es un espacio para la gente perfecta. Este es un espacio quizás para la gente en proceso, para gente que ama a Dios, pero quizás por momentos está cansada, para gente que quiere avanzar, pero no sabe por dónde empezar, para gente que sabe que nació para más, pero necesita volver a escuchar la voz correcta. ¿Alguien me dice amén por allí? Y hoy quiero comenzar con una verdad muy poderosa. Tu vida, escúchame, tu vida no se define por el lugar en donde estás parado, sino por la voz que estás escuchando. Yo quiero repetir esto para alguien. Tu vida no se define por el lugar donde estás parado, sino por la voz que estás escuchando. La escritura está llena de personas que parecían perdidas, mis amados, pero en realidad estaban siendo posicionadas. Moisés estaba en el desierto cuando Dios lo llamó. David estaba cuidando ovejas cuando Dios envió a ungirlo. José estaba en una cárcel cuando Dios estaba preparando un palacio para él. Gedeón estaba escondido cuando Dios lo llamó valiente, esforzado. Elías estaba debajo de un enebro, queriendo morirse, cuando Dios todavía tenía camino para él. Pedro estaba frustrado después de una noche sin pescar absolutamente nada, cuando Jesús estaba a punto de convertir su barca vacía en plataforma de propósito. ¡Wow! Y aquí hay una revelación que todos debemos entender. Dios no siempre llama a las personas cuando están en su mejor momento. Muchas veces las llama cuando ellas creen que no califican. Amén. Eso rompe nuestra lógica, mis amados. Nosotros pensamos que Dios nos usa cuando estamos fuertes, cuando estamos viviendo en santidad, cuando estamos inspirados, cuando tenemos todo resuelto, cuando los negocios van bien, cuando la familia está estable, cuando la cuenta bancaria quizás está abundadita, está llenita, cuando todo el mundo nos aplaude incluso. Pero Dios muchas veces aparece en el punto exacto donde nosotros pensamos, ya no puedo más, ya no doy más. Porque el propósito no nace de la comodidad. El propósito se revela en medio de la presión. Ay, amado, hay gente que está esperando sentirse lista para obedecer. Pero te voy a decir algo. Si Moisés hubiera esperado sentirse listo, nunca habría salido de Madián. Si Jeremías hubiera esperado sentirse ya adulto, preparado, nunca había profetizado. Si Pedro hubiera esperado sentirse digno, nunca habría predicado en Pentecostés. Por Dios, si David hubiera esperado que su familia lo reconociera, nunca habría llegado al trono. Yo no sé a quién le estoy hablando por allí, pero yo sé que este mensaje es para ti. El problema de muchos no es que Dios no les haya hablado. El problema es que están esperando una versión de ellos mismos que no existe para comenzar a obedecer. Ay, Dios mío, se está complicando el mensaje y quiero hablarte de manera clara. Tal vez tú no estás esperando una señal. Tal vez estás evitando una responsabilidad. Ay, se complicó el mensaje. Se cayó el wifi de alguien. Tal vez no estás confundido. Tal vez tienes miedo. Tal vez no necesitas que Dios te repita lo que ya te dijo. Tal vez necesitas creer en la primera vez que Dios te habló. Ay, Señor. Porque hay personas que dicen, Dios, háblame, Señor, háblame. Pero cuando Dios les habla, negocian. Dios les dice, perdona,
Y ellos dicen, pero no sabes lo que me hicieron, Señor. Dios les dice, empieza. Y ellos dicen, pero no tengo recursos, Padre. Dios les dice, sal de allí, sal. Y ellos dicen, pero no, Señor, yo estoy acostumbrado a este lugar. Dios les dice, levántate. Y ellos dicen, pero ya fallé muchas veces, Padre. Dios les dice, vuelve. Y ellos dicen, no, Señor, ¿cómo voy a volver? Me da vergüenza, Padre. Pero hoy esta palabra viene a quebrar excusas. No para condenarte, sino para despertarte. ¡Wow! Porque el enemigo, escúcheme, el enemigo no necesita destruirte por completo. Si logra mantenerte postergado. Ay, no necesita que niegues a Dios. No. No necesita eso. Solo necesita que siempre digas, mañana empiezo. No necesita que abandones el propósito. Solo necesita que lo vivas aplazando. Ay, Dios mío. No necesita quitarte los dones. Solo necesita convencerte de que ya es tarde. ¡Wow! Pero hoy no vengo a decirte, hoy yo vengo a decirte, no es tarde. Escúcheme, no es tarde. Si todavía hay voz de Dios sobre tu vida. No es tarde si todavía respiras. No es tarde si todavía te duele quedarte donde estás. No es tarde si todavía hay una incomodidad santa dentro de ti diciéndote que naciste para más. No es tarde. Hay una diferencia entre estar detenido y estar siendo formado. Hay una diferencia entre estar escondido y estar siendo preparado. Hay una diferencia entre estar en silencio y estar siendo procesado. Hay una diferencia entre no ver nada y estar en una temporada de raíces. La semilla, antes de verse como un árbol, mis amados, parece enterrada, como si estuviera muerta. Y tal vez esa es la parte que más nos cuesta entender. Hay temporadas donde Dios no te está exhibiendo, no te está mostrando públicamente, no. Dios te está enterrando, pero no para sepultarte, sino para que eches raíces. Porque hay personas que quieren ver el fruto, pero sin tener raíz. Ay, Señor, plataforma sin proceso, impacto sin intimidad, autoridad sin quebranto, propósito sin obediencia. Ay, Dios mío. Y Dios ama demasiado tu destino como para entregártelo sin primero formar tu carácter. Porque déjame decirte, qué cosa peligrosa es una persona con muchos dones, pero sin un carácter formado. Dios mío, no sé a quién le estoy hablando. Por eso hay temporadas donde Dios no te está castigando, te está estructurando, no te está olvidando, te está madurando, no te está quitando, te está limpiando, no te está retrasando, te está alineando, no te está escondiendo, mi amado, no te está escondiendo, no, te está escondiendo. Perdóname que tuve aquí una distracción con el sistema de grabación. No te está escondiendo porque no sirves, no, te está escondiendo por lo que viene, requiere más peso espiritual. Porque una cosa es tener talento y otra cosa es tener carácter para sostener lo que el talento puede abrir. Dios mío, una cosa es tener carisma y otra cosa es tener obediencia. Una cosa es querer ser usado y otra cosa es estar dispuesto a ser formado. Ay, Dios mío, yo no hay quien me dice amén por allí. Y aquí viene una pregunta que no todos quieren responder. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya puso en tus manos? ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios ya puso en tus manos? Porque muchos están pidiendo una nueva puerta,
pero no han sido fieles con las llaves que ya tienen en las manos. Muchos están pidiendo más influencia, pero no han gobernado su casa. Muchos están pidiendo prosperidad, pero no han ordenado sus hábitos. Muchos están pidiendo ministerio, pero no han sanado su corazón. Muchos están pidiendo una plataforma, pero no han aprendido a servir cuando nadie los ve. El propósito no comienza cuando te aplauden. El propósito comienza cuando obedeces. El propósito, mis amados, no comienza cuando tienes muchos seguidores en redes sociales. Comienza cuando vuelves a hacer lo correcto, aunque nadie comparta lo que publicas. El propósito no comienza cuando todo está perfecto. Comienza cuando dices: Señor, aquí estoy. Heme aquí, con mis heridas, con mis errores, con mis temores, pero aquí estoy dispuesto a servirte. Yo y mi casa te serviremos, Padre. Yo y mi casa te serviremos. Quizás en el español suene mal dicho. Dicen algunos, discúlpeme la expresión, el burro por delante. Pero bíblica y espiritualmente está bien dicho. Yo y mi casa te serviremos. Porque si tú no eres el primero que sirves, no espere que tu casa también sirva. Yo y mi casa te serviremos. Y esta es la palabra para alguien aquí. Dios no está buscando tu versión maquillada. Dios está llamando tu versión rendida. Porque cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía excusas. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías se sentía incapaz. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón estaba escondido. Cuando restauró a Pedro, Pedro venía de negarlo. Cuando Dios levantó a David, David venía del anonimato. Cuando Dios usó a Pablo, Pablo venía de perseguir a la iglesia y a los cristianos. Entonces, ¿quién te dijo que tu proceso te descalifica? ¿Quién te dijo que tu historia ya terminó? ¿Quién te dijo que tu caída tiene más autoridad que la sangre de Jesucristo de Nazaret? ¿Quién te dijo que porque lloraste ya no puedes liderar? ¿Quién te dijo que porque fallaste ya no te puedes levantar? La gracia, amado, la gracia no niega tu pasado, pero le quita el derecho de gobernar tu futuro. Escúchame, pero quiero repetir. La gracia no niega tu pasado, no señor, pero le quita el derecho de gobernar tu futuro. ¡Wow! No sé a quién le estoy hablando. Tal vez alguien me escucha y dice: hey, Pastor Alejandro, yo quiero volver, pero no sé cómo. Y quiero darte algo sencillo, mi amado, pero muy profundo. Vuelve a la voz de Dios. Antes de volver al proyecto, vuelve a la voz de Dios. Antes de volver al negocio, vuelve a la voz de Dios. Antes de volver a intentar demostrar algo a la gente, vuelve a la voz de Dios. Incluso antes de tomar decisiones grandes o pequeñas, vuelve a la voz de Dios. Porque cuando uno pierde la voz de Dios, empieza a vivir reaccionando a las situaciones. Reacciona al miedo, reacciona al rechazo, reacciona a la crítica, reacciona a la necesidad, reacciona al pasado, reacciona a la presión. Pero cuando uno vuelve a escuchar la voz de Dios, ya no vive reaccionando, sino que vive en dirección, vive direccionado por Dios. Y hay una diferencia enorme entre moverse por presión y moverse por propósito. Aún más cuando es el propósito que Dios nos entregó. Porque la presión, amado, te va a acelerar, pero el propósito nos va a enfocar. La presión que produce la vida nos va a desgastar, pero el propósito nos va a ordenar. La presión que nos producen los acontecimientos, las situaciones diarias, esa presión te hace desenfocarte, te hace
desubicarte, mientras que el propósito siempre te va a ubicar. La presión te hace querer agradar a todos, pero el propósito te enseña que solo tú debes obedecer a Dios. Amado, quiero que alguien escuche esto y lo guarde en su corazón. No confundas cansancio con derrota. No confundas silencio con abandono. No confundas proceso con castigo. No confundas anonimato con fracaso. No confundas una temporada difícil con el final de tu historia. A veces Dios permite que se cierre una puerta no porque te odie, no, sino porque te ama demasiado como para dejarte entrar a lugares que van a destruirte, que te van a desenfocar. A veces Dios permite que se alejen personas, no porque quiera dejarte solo, sino porque no todos pueden caminar con la versión de ti que está por nacer, con la versión de ti que Dios está formando. A veces Dios permite que te quedes sin respuestas, porque quiere que dejes de depender de las explicaciones y aprendas a depender de la presencia de Él. Hoy Dios no viene solamente a motivarte, mi amado, mi amada. Dios hoy viene a despertarte. Porque hay una diferencia entre motivación y despertar. Una diferencia grande. La motivación te emociona por ratos. El despertar de Dios te da dirección, te da enfoque y te da propósito. Ay, Dios mío. Yo quiero declarar sobre la vida de alguien hoy. Que no, escúchame, yo quiero declarar sobre tu vida que no vas a morir en una temporada de transición. Declaro que lo que parecía pérdida se va a convertir en formación. Declaro que Dios va a ordenar lo que estaba disperso por allí. Declaro que vas a recuperar hambre espiritual por Dios. Sé espiritual por su palabra. Declaro que se rompe la parálisis, que se rompe la culpa, que se rompe la postergación, que se rompe el miedo de comenzar otra vez. Amado, no eres lo que te hicieron, no eres lo que perdiste, no eres lo que fallaste, no eres el diagnóstico que te dieron, no eres el comentario de los que no conocen tu proceso. Tú eres alguien que todavía está en las manos de Dios y el alfarero te está moldeando. Y cuando una vida está en manos de Dios, aún los capítulos oscuros pueden convertirse en testimonio, van a convertirse en testimonio. Por eso quiero invitarte a que te quedes conectado con palabra y propósito, que te conectes a estas transmisiones, a esos videos que estamos publicando de manera periódica, que nos sigas en las redes sociales, porque este no será un espacio de frases vacías. Aquí vamos a hablar de Dios, pero también vamos a hablar de la vida real de los seres humanos. Vamos a hablar de fe, vamos a hablar de carácter, vamos a hablar de sueños, de procesos, vamos a hablar de propósitos, pero también vamos a hablar de heridas, de decisiones, de familia, de liderazgo, de territorio, de gobierno y de futuro. Porque yo creo que Dios está levantando una generación que no solamente quiere emocionarse en una reunión, en un servicio, en un culto, sino que quiere aprender a vivir todos los días bajo su dirección. Y si esta palabra te habló, no la dejes solo por allí, no, compártela a alguien que también la necesite, alguien que necesite levantarse. Escríbele a esa persona que sabes que está luchando en silencio. Mándale este capítulo, este video a ese amigo, a ese familiar que siente que se está perdiendo o derrumbando. Porque a veces Dios usa la palabra compartida para salvar a alguien, para que alguien se arrepienta y vuelva a Él. Amado,
quiero que oremos por allí. Quiero que dispongas tu corazón, tu mente, tu alma y tu espíritu y oremos al Padre que está por allí en los cielos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, oro por cada persona que está escuchando esta palabra. Oro por el cansado, mi Señor. Oro por el confundido. Oro por el que perdió las fuerzas, Padre. Por el que siente que se está apagando, Señor. Por el que ha querido rendirse en silencio. Por el que llora más por dentro, Señor, que incluso por fuera. Señor, háblale otra vez, Padre. Despierta su espíritu, Señor. Ordena sus pensamientos. Sana su corazón, mi Señor. Rompe toda culpa. Rompe con el miedo, Señor. Rompe con la parálisis y el estancamiento. Rompe con toda mentira, Señor, que le hizo creer que ya era tarde. Hoy declaramos, Padre, que vuelve la dirección, que vuelve la fe, que vuelve el hambre por tu presencia, Padre. Vuelve la claridad a sus vidas, vuelve las ganas y la fuerza para obedecer tu palabra. Señor, que las personas que están allí, Señor, escuchen tu voz, Padre. Que no solo reaccionen, sino que vivan por dirección y por propósito. Que si hay alguien allí enfermo, Padre, en el nombre de Jesucristo sea sanado, Padre. Que si alguien allí, Padre, está atormentado, Señor, que en el nombre de Jesucristo hoy sea liberado, sea libre, Padre, por el poder de la palabra. Que mis hermanos allí, Señor, no caminen por presión, sino por propósito. Que no se queden, Padre, enterrados, estancados, creyendo que todo se perdió, sino que se vuelvan a levantar, que sean valientes y esforzados, así como tú lo ordenaste. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, un fuerte abrazo. No olvides compartir y estar por allí conectándote a esta palabra y propósito. Dios les bendiga, un fuerte abrazo.